buenas tardes a todos. Primero, agradecer por la hospitalidad colombiana. Siempre se agradece, somos muy parecidos los mexicanos y los colombianos con ese calor de aquel que visita. Quiero agradecer también a los organizadores de este congreso, a Philips Colombia, a Philips México por los tratos que han tenido conmigo. Yo soy Luis Marroquín, soy cardiólogo intervencionista y trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México. Me pidieron hablar de este tema que está bastante de moda, bastante en boga. Es uno como de los temas que se repiten constantemente en los congresos de la especialidad, que es la intervención coronaria percutánea con ultra baja dosis de contraste, o como se conoce en inglés, ultra low contrast PCI. Estos son mis disclosures. Estos son los objetivos de la plática en los siguientes minutos. Me gustaría hablar una breve introducción, después hablar de el problema en sí, que es la nefropatía inducida por contraste, qué estrategias tenemos para reducirla, cómo definimos ultra low contrast PCI, qué es esta herramienta novedosa que nos ofrece Philips, que es el DCR o Dynamic Coronary Roadmap, el estudio que probó la utilidad de este DCR, que es el DCR4 Contrast Trial, que se presentó hace 6 meses en París, un caso clínico y al final pues una serie de recomendaciones, de conclusiones para que lo puedan usar ustedes en su práctica clínica diaria. Pues a manera de introducción, la nefropatía inducida por contraste, ustedes saben que es un problema que es bastante común después de procedimientos no solo terapéuticos, sino también diagnósticos. Se asocia de forma independiente con desenlaces adversos. El paciente se queda más tiempo en el hospital y termina pagando mucho más. Tiene alta prevalencia en pacientes con múltiples comorbilidades. Mientras cada vez tratemos pacientes más complejos, más añosos, con más enfermedades, con más daño endotelial coronario, pues más nos vamos a enfrentar a este problema. Entonces, ahí es donde ubicamos precisamente este nicho de oportunidad para poder incidir en este problema, favoreciendo el uso del ultra low contrast PCI. Entonces, me gustaría empezar con este concepto de renalismo. El renalismo existe. El renalismo es este concepto que de repente dejamos de ver nosotros los cardiólogos, nos lo hace ver mucho más el nefrólogo, es esta especie como de nihilismo terapéutico del paciente renal. Es un paciente que llega con problemas cardiovasculares, específicamente cardiopatía isquémica, pero simplemente por tener la etiqueta de nefrópata, lo vemos diferente, lo tratamos diferente, lo juzgamos diferente, y esto no tendría que ser así. Hay muchos pacientes que llegan, tienen indicación de entrar a sala y hacer angioplastía, pero simplemente por ser nefrópatas, ustedes pueden ver ahí la disminución del porcentaje de los pacientes que realmente terminan tratándose. Y esto tiene un impacto bastante importante. Ustedes pueden ver ahí en rojo pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, que ingresan al hospital, pero por ser nefrópatas, ustedes pueden ver ahí abajo también la tasa de filtrado glomerular, por ser nefrópatas no se les realiza angiografía coronaria y esto tiene implicaciones en mortalidad de forma exponencial. Cuando nosotros asociamos a aquel paciente que no solo tiene nefropatía inducida por contraste, sino parte de ser enfermedad renal crónica, pues la mortalidad por cualquier causa, infarto, trombosis de stent, sangrado, todos los NEIs terminan siendo 1 de cada 4 pacientes, 3%. Entonces, quiero mostrarles este cuadro que son 4 estrategias que podemos utilizar para poder disminuir esta nefropatía inducida por contraste. El primer grupo son cosas que ustedes ya saben, que es esencialmente hidratar bien al paciente. Hay muchas formas de hacerlo. El uso de las estatinas y sobre todo suspender los nefrotóxicos previo al cateterismo. Un segundo grupo, que son estos pacientes a los que podemos beneficiar usando fisiología e imagen intracoronaria, que este precisamente es el centro de esta plática. Toda la tecnología que nos ofrece Philips en fisiología en imagen, puede ser ultrasonido intravascular, puede ser la OCT sin contraste, o sea, usando Dextran, o también los parámetros de fisiología coronaria y también la combinación de estos mismos en el famoso corregistro de Sync Vision. Un tercer grupo que por cuestiones de tiempo no da oportunidad de hablar de ellos, pero son dispositivos que ayudan a disminuir este contraste. Y un cuarto, también hablaremos de él, que son estrategias para ahorrar contraste. Entonces, lo primero es algo bastante sencillo. Si ustedes parten de un paciente que es nefrópata, pues lo ideal no es hacer todas las proyecciones diagnósticas, es decir, solo ver 2 proyecciones que sean ortogonales, que nos ayuden a diferenciar las 2 arterias, la izquierda y la derecha. Simplemente lo que hacemos
En mi práctica es una cráneo 13 una pecado 13 para la coronaria de hecho, ni siquiera la cráneo 13 y con eso, con menos de 10 cc de contraste, ya tenemos un buen diagnóstico. Y la hidratación que de preferencia tendría que ser guiada por la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Ustedes estarán familiarizados por este estudio, el estudio de Poseidón, que aleatorizaron pacientes hacia guiar la hidratación dependiendo de cómo tenían la presión telediastólica del ventrículo izquierdo o no guiarla con eso, sino simplemente hidratarlos con este esquema. Y aquellos pacientes que se hidrataban con este esquema, pues francamente disminuían MACE, muerte, infarto y la probabilidad de tener diálisis. Es decir, sí es algo que impacta en este tipo de pacientes. El segundo grupo de intervención, estas son cosas que hacemos durante el procedimiento, que es lo mismo que ya les mencioné, el ultrasonido intracoronario, la tomografía por coherencia óptica, fisiología y corregistrar estas tres técnicas. Muchas veces pensamos, ¿por qué voy a perder tiempo en la sala abriendo más material, gastando más tiempo, prolongando el tiempo de estancia del paciente en la sala? Eh, Ojo, la forma de ver estas tres herramientas, en este caso, cuando yo estoy pensando en un procedimiento de PCI de ultra low contrast, no es para ver si trato o no trato. O sea, no es pasar la guía de presión para decir no trato o si trato, o el IBUS para ver un diámetro que me diga trato o no trato, sino aquí yo ya estoy decidido a tratar y dependiendo de lo que me dé información estas tres técnicas, pues me ayuda a guiarlo y sobre todo a ahorrar contraste. Los tres dispositivos que nos ayudan a ahorrar contraste, que por cuestiones de tiempo voy a tener que saltar. Y el cuarto punto, que es enfocarse en estas estrategias de ahorro de contraste, que ustedes las pueden buscar y hay demasiadas, o sea, desde usar catéteres más pequeños para que el contraste que inyectamos sea mucho menor, desde usar un poquito más de radiación, herramientas para enhancement de los stents, como el Stent Boost de Philips, y muchas otras cosas que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ¿de dónde nace esto de ultra low contrast PCI? ¿A quién se le ocurrió? Los primeros trabajos que hablan de esto son de este autor, Brown, hace más de 10 años, que él no arrancó con esto de ultra low dose contrast PCI, sino él habló de una dosis máxima de contraste permisible, que se calculaba de esta forma, 5 mililitros por peso corporal en creatinina. Y vieron que mientras más uno se pasaba de esta cifra, o sea, multiplicado por estos exponenciales, pues mucho más era el riesgo de padecer nefropatía inducida por contraste. Pero justo ambas curvas se cruzaban cercano a la unidad. Entonces, se simplifica esta fórmula y pasamos a usar esta que se publicó un poquito más tarde, que es mucho más fácil. O sea, esencialmente, una angioplastía usando ultra low contrast significa que no podemos usar más volumen de contraste que la tasa de filtrado de glomerular que tenga el paciente. Si el paciente, como este ejemplo dice, filtra 17, no puede usar más de 17 cc de contraste. Eso es lo que nos estaríamos apegando a la definición. Entonces, gracias a eso, pues surgen más herramientas. Quiero evidentemente señalar, resaltar, este es el DCR, el Dynamic Coronary Roadmap, que es una herramienta que desarrolló Philips, que apoya a la navegación durante la angioplastía. Como pueden ver ahí, proyecta un mapa coronario virtual sobre la fluoroscopía que compensa el movimiento. Ven latiendo ya el corazón, se mueven también al son de ese movimiento las coronarias y podemos manipular, maniobrar las guías y los dispositivos sin necesidad de dar este pequeño toque de contraste. Entonces, al facilitarlo, pues la hipótesis en ese momento era que el DCR limitaría de forma potencial la necesidad de contraste durante una angioplastía. Pero esto ya no es una teoría, eso ya es una realidad con el estudio que les voy a mostrar a continuación, el DCR for Contrast. Y así es como se vería en la sala. Uno hace evidentemente una geografía, eso se queda almacenado, no hay que mover la mesa, no hay que modificar las proyecciones y eso se queda ahí como tatuado, entonces podemos navegar bastante bien si es que la calidad de la geografía inicial fue buena. Entonces, este estudio, el DCR for Contrast Styles, fue presentado por Javier Escanet en el PCR de este año, en París, hace 6 meses. Él diseñó este estudio que fue multicéntrico, prospectivo, no cegado, aleatorizado, estratificando uno a uno a los pacientes de forma controlada. Y él quería evaluar esto, evaluar si el DCR reducía el volumen total de contraste iodado en los procedimientos. Y como objetivo secundario, si los cines que hacíamos, también algo de radiación, también se reducía gracias a esto, con la intención de incrementar la seguridad del procedimiento. Entonces, teníamos un paciente que cumplía estos criterios de ingreso, se aleatorizaba a hacer una angioplastía como normalmente la hacemos todos, o guiarla con poco contraste, únicamente con el DCR, y medir estas dos variables finales.
Esta es la población que resultó de la investigación. La verdad es que no hay nada de diferencia entre ambos grupos. Son bastante bien comparables y estos son los resultados principales. El desenlace primario es que se encontró que hay una franca disminución del uso de volumen de contraste en los pacientes que se sometían a la guía por DCR. Y el desenlace secundario también en cines. O sea, el cardiólogo que hacía el procedimiento hacía mucho menos cines eh, cuando lo guiaba por DCR. En otros desenlaces secundarios podemos ver que esta técnica no solo es útil en cualquier tipo de paciente, sino mientras más va siendo severa la enfermedad del paciente, son terciles 1, 2 y 3, mientras más va siendo el síntax severo en cada uno de los vasos, menor a 4, entre 4 y 8, y un síntax de un vaso en específico más de 8, pues era mucho mayor el beneficio de usar el DCR. Y en otros resultados, que probablemente sean un poco precoces, porque estos resultados no han sido publicados y solo son a 30 días, no se encontraron diferencias en MACE, en lesión renal, en otros parámetros, pero que probablemente terminen impactando como suelen hacerlo los demás estudios que llegan a compararse a un año. Entonces, probablemente tengamos que esperar algún tiempo para darle seguimiento a estos pacientes y volver a analizarlo. Entonces, quiero mostrar este caso, un primer caso para que vean cómo usamos esta herramienta. Es un hombre de 48 años con dislipidemia. Él ingresó con nosotros por un infarto con elevación del ST inferolateral. Ingresó a angioplastía primaria. Trató la circunfleja distal con un stent 275 por 22. Tenía una lesión coronaria pendiente, que es esta que están viendo en la DEA media, una estenosis severa. Y decidimos ingresarlo al protocolo del DCR for Contrast para ayudarle en la angioplastía de la lesión pendiente. Entonces aquí les quiero mostrar cómo tenemos una buena geografía inicial en una proyección de derecha cráneo. Después de la geografía ya tenemos dibujado ahí el coronary roadmap. Avanzamos la guía al segmento distal de la DEA. Es una guía de presión. Es la guía de presión de Philips, la guía de presión Berrata. Y estamos haciendo una guía de presión. La intención, o sea, ustedes todos vieron esa imagen. La lesión de la DEA es severa. No estamos haciendo una guía de presión para ver si tratamos o no, sino la estamos haciendo para hacer un corregistro y específicamente identificar la longitud del vaso donde tenemos que tratar para poder recuperar esos puntos de pérdida de presión y corregir la fisiología coronaria. Ven aquí un salto importante a nivel de la lesión en la DEA media. No había duda que era una lesión severa, pero al menos ahorita en el análisis que van a ver en el Sync Vision, van a ver los puntos que nos arroja el sistema. Y también hacemos un ultrasonido intravascular para ver las características de la placa, para ver si hay calcio, para ver si hay placa rota, para ver landing zone distal proximal, estimar los diámetros y también eso, unificarlo en este corregistro del sistema para poder saber de dónde a dónde poner el stent sin uso de contraste. Y aquí lo pueden ver, vamos a analizar la luz del vaso, pueden ver aquí ver los puntos de pérdida de presión en la guía de presión que acabamos de hacer, estimar también si ponemos un stent de un lado de un segmento a otro segmento, qué tanto mejoraría la fisiología en ese segmento, cuánto recuperaríamos y qué tanto alcanzaríamos un IFR satisfactorio, mayor a 0.91. Aquí pueden ver justo estamos posicionando el stent. Casi siempre cuando posicionamos el stent ahí sí, la verdad es que preferimos hacer un pequeño toque de contraste para ver que todo se vea bien y lo terminamos implantando justo en la zona donde teníamos planeado. Luego usamos las estrategias de enhancement del stent, que puede ser el stent boost o este sistema de magnificación de dispositivo que tiene el Sync Vision. Y podemos ver que también se está expandiendo el stent, que también estamos posdilatando, es un balón de pot dentro del stent, del segmento proximal, y después finalmente pues reevaluamos el resultado final, que no haya disecciones, que haya buena expansión a posición del stent, cosas que ustedes manejan muy bien en el día a día. Y pues siempre hay una geografía final para ver que el resultado sea el óptimo. Al final estos procedimientos terminan siendo procedimientos de menos de 10, menos de 15 mililitros de contraste. Nuestro paciente, si es que era el del ejemplo, teníamos como límite usar menos de 17 mililitros de contraste para poder entrar en la definición de ultra low contrast PCI. Entonces, para concluir el tema, me gustaría contagiarles esta concientización del problema, o sea, no ignorar
al nefrópata. Entonces, ya vieron en las diapositivas previas que son pacientes que exponencialmente tienen mayor mortalidad. El cardiólogo casi siempre termina minimizando eso y pues que el nefrólogo lo resuelva. Pero la verdad es que lo ideal sería ayudarles desde el principio, siendo conscientes de este problema. Preparar de forma adecuada al paciente, sobre todo con este esquema de hidratación que vieron del estudio Poseidón. 3, reducir la dependencia del contraste. Todos tenemos este arco reflejo de toque. Test. Déjame ver, a ver, ir viendo. O sea, y realmente no es tan necesario si tenemos estas herramientas y si las podemos usar bien. El uso de imágenes de la coronariografía diagnóstica como referencia. Si no tienen estas herramientas que Philips nos da, pues al menos tener ahí a la mano la imagen diagnóstica de referencia e irlo guiando de esa forma. El corregistro con imagen y fisiología intracoronaria, mejorar la visualización del stent con el stent boost que nos da Philips y sobre todo invitarlos a que soliciten esta herramienta que es bastante valiosa. El DCR es una herramienta que ya existe desde hace varios años, pero ya probó utilidad y yo creo que llegó para quedarse y esta es una de las primeras aplicaciones que le encontramos. Va a haber muchas más en el futuro, no tengo duda de esto. Les agradezco mucho su atención.